Primero, para que yo al ver la función identifique qué tipo de función es. Yo con esta unidad lo que quiero es que cuando yo veo una función de esta forma, yo pueda identificar primero que es una función potencia. Y obviamente A va a ser un número conocido y N también tiene que ser un número conocido. Es decir, yo tengo que tener algo de esta forma. F de x igual a 3x elevado a 5. Un número conocido. O el 3 puede ser negativo, o el 5 puede ser negativo. No importa, pero tiene la forma de una función potencia. Sí, yo voy a subir el video. Entonces, partiendo de nuevo, la función potencia es de esta forma. Tiene un coeficiente a, tiene una x, que la x la desconozco, y tiene un exponente, que el exponente va a ir cambiando, pero la idea es que yo lo conozca. Sepa qué número va a ir ahí. Puede ser un número positivo, puede ser un número negativo, en la a y en la n. Entonces yo tengo que ir analizando y saber ciertas cosas de su gráfica. ¿Por qué me interesa la gráfica? Porque la gráfica me va a decir el dominio y el recorrido. Recordemos que en una función, el dominio son todos los valores que puede tomar la variable x. Valores posibles de x. Entonces, si esto representa el crecimiento de algún tipo de bacteria o bicho, yo voy, cuando encuentro el dominio, yo sé cuáles son los posibles valores de x. Donde x, no sé, es el tiempo que ha pasado. Y el resultado final de todo esto es la población. Entonces puedo decir, en este caso, el tiempo puede ser cualquier tiempo y siempre me va a arrojar una población como resultado final. Porque si yo conozco el dominio de esto, yo sé que el dominio de esta función en particular son todos los reales. Significa que x, la variable, puede ser cualquier tipo de valor. Y es más fácil cuando yo me sé la gráfica. Ese es el objetivo de esta unidad. Es que yo mire algebraicamente la función y yo pueda generar en mi mente una representación gráfica de la curva de esto. Y en consecuencia, conocer el dominio y conocer el recorrido. Y el recorrido son todos los valores resultantes. Valores resultantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que saber de esta función potencia? Primero, la función potencia, tengo una a. La x siempre es una variable desconocida que puedo ir reemplazando, pero no es fija. La a y la n deberían ser fijas en una función potencias. Pero a y n tienen ciertas características. En el caso de la a, lo importante es si es positivo o negativo. Eso es lo que tengo que identificar en el fondo. A mayor que 0 significa que es positivo. A menor que 0 significa que es negativo. Ahora, este n, puedo hacer dos análisis. El n, el primer análisis que tengo que hacer es que si es que es positivo, un n mayor que 0, o si es negativo. Porque recuerden que el exponente de esto puede ser positivo o negativo. Y también un segundo análisis para el mismo n es si es que este n es par o si es que es impar.
porque esto va a influir en la forma de la representación gráfica de esta función potencia. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la primera gráfica. Esta gráfica va a ser algo así. Profe, Espérame, Profe. estoy dibujando. Ahí sí, dígame. ¿puedo ver los ejemplos de n? Para así anotarlos. Espera, es que ahora voy a hacer la representación gráfica y voy a hacer los ejemplos particulares, ¿ya? Ok. Aquí, esta función, que parece una parábola, ¿cierto? Esta función, f de x, como está hacia arriba, el a es positivo. Aquí, a es positivo. Como es curva, n es par y positivo. Entonces, un ejemplo particular de todos los que se ven así sería algo así. Sería algo así. Este tiene que ser positivo, cualquier número positivo, y el n tiene que ser par, cualquier número par. Recuerden que entre más grande es el número par, más cuadradita se vuelve esta forma. Si fuera 8, esto se vuelve casi como una tacita así. ¿Sí? Entonces este sería un ejemplo particular de cómo se ve esta función. Si fuera negativo el a, es la misma forma, pero hacia abajo. Entonces acá el a es negativo, el n sigue siendo par y sigue siendo mayor que 0. Una forma de acá sería le puedo cambiar la letra g de x igual a un número negativo y acá sigue siendo par. Pero como es el mismo par de arriba, lo único que vamos a hacer es cambiar el signo. Solo cambio el signo. ¿Qué otra forma puedo encontrar? Puedo encontrar esta forma. Como una S, donde está en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Perdón, tercer cuadrante. Esta es, en particular, cuando n es impar, n sigue siendo positiva y el a es positivo. ¿Qué características tiene esta gráfica en particular? Que puede ser f de x igual a 7x elevado a 5. Recuerden que lo que cambió es que el de aquí es impar, el exponente. ¿Qué característica tiene esta representación gráfica? Esto sigue hasta el infinito hacia abajo. Y esto sigue hasta el infinito hacia arriba. No es que terminen ahí. Siempre se dibujan hasta ahí, pero no terminan. La característica principal es que está siempre creciente. Recuerden que si yo hago el monito, siempre va subiendo. No hay intervalo en donde sube y después baja, no. Siempre este es creciente. Siempre creciente. O yo puedo colocar para todos los x pertenecientes a los reales. Es creciente. ¿Qué más puedo saber de esto? Que el dominio, es decir, los números que puedo utilizar de esta función, son todos los reales. Recuerden que el dominio es la x, es el eje x.
Y son todos los X los puedo usar. Cuando yo sé que algún número no pertenece al dominio, si desde el eje yo lanzo una flecha o hacia arriba o hacia abajo y no toca nada. Aquí siempre va a tocar algo. Siempre va a tocar un punto de la función, representada a través de esta curva. Y el recorrido de estas funciones, siempre que yo lanzo desde el eje Y hacia la izquierda, hacia la derecha, siempre va a tocar en un punto. Por lo tanto, el recorrido también son todos los reales. Ahora, ¿qué pasa si el A es negativo? La forma no cambia mucho, sino que ahora va a estar desde el otro lado. ¿Sí? Yo voy a hacer desde el otro color, rojo. Si el A fuera negativo, es algo así. Vas a poner 0, 0. Si el A es negativo, va a estar en el segundo y en el cuarto cuadrante. Y la es menor que 0. N sigue siendo impar. N sigue siendo positivo. Solo cambió la A. Se cambió de lado. ¿Qué característica tiene esta? Siempre es decreciente. Entonces, un monito, recuerden que el tiempo lo vamos a considerar de izquierda a derecha y siempre va a ir bajando. Como si va en un resbalín. Decreciente. Un ejemplo de esta sería g de x igual a menos 7x elevado a 5. Lo único que cambió fue el número que está adelante. ¿Alguien me puede decir qué pasa con el dominio del recorrido? No cambia. El dominio sigue siendo todos los reales, el recorrido todos los reales. Llevamos 4. Faltan 4 más. Hemos visto cuando n es impar o par, pero positivo. Nos falta cuando es negativo. No, este color no me gusta. ¿Cuál elegí? Ese. Entonces, vamos a hacer el caso en donde n es par. Pero n va a ser menor que 0. Y el a va a ser positivo primero, después lo vamos a hacer con negativo. A positivo. Entonces acá vamos a tener una curva que tiende a ir al eje X y tiende a ir al eje Y, pero nunca lo toca. Se acerca mucho, pero nunca lo toca. Vamos a ver que me quede bien. Tanto tiempo sin hacer clase que... Ahí sí. Ya no puedo escribir mucho tan bien en la tablet. Oh, tiene que ser simétrica. ¿Qué dice? No puedo hacerlo simétrica. No voy a hacer de arriba abajo. Ya me quedo más o menos decente. Esa es la forma. Este continúa infinitamente acercándose hacia el eje Y, nunca lo toca. Continúa infinitamente acercándose al eje X, y aquí igual. Esta curva sigue, no es que sea solamente este tramo. Ya. ¿Se fijan que aquí se cortó esta curva? Se dividió en dos curvas diferentes. Por lo tanto, ¿algo pasó con el dominio o algo pasó con el recorrido? Si yo quiero ver el dominio de esta función, me tengo que dar cuenta que
si yo lanzo trazos hacia arriba o hacia abajo, en el 0 no va a tocar nunca la gráfica. En todos los otros números siempre va a ir tocando la gráfica. Entonces yo digo que el dominio de esta función, o los números que puedo usar en esta función, son todos los reales menos el 0. La gráfica me lo dice, miren, cuando yo estoy en el 0 y voy hacia arriba o hacia abajo, no lo toco. El recorrido de esta función van a ser, yo desde la I me muevo hacia la izquierda, hacia la derecha, y siempre en los números positivos voy a poder tocar o a la izquierda o a la derecha, no importa que toque 2 puntos. Pero en el 0 no toco ni a la izquierda ni a la derecha. O en lo negativo, no toco nada de la curva. Entonces, el recorrido de estos, los números que siempre tocan en la I, son todos los reales positivos. Cuando ya escribí positivo, estoy excluyendo el 0, porque el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces ahí cambiaron los dominios recorridos. Un ejemplo de este tipo de función potencia puede ser f de x igual a... el a tiene que ser positivo, el 4, x. El n tiene que ser negativo y aparte tiene que ser par. Listo. Este es un ejemplo de cómo se ve. ¿Sí? Vamos a ver la otra. ¿Qué pasa si esto es negativo, el a? Vimos que el a era positivo. Ahora si el a es negativo, es la misma curva, pero va a estar en la parte de abajo. De nuevo, voy a tener el mismo problema. Ay, me quedo más o menos. Entonces, lo único que tiene que ver es que sean simétricos la izquierda con la derecha y que no toquen al eje X. Y que tampoco toquen al eje Y. Así me quedaron bastante simétricos. Ya. Entonces aquí la única diferencia es que el A es negativo, es menor que 0. El N sigue siendo menor que 0 y el N sigue siendo par. ¿Cómo se vería esta función? Le vamos a llamar función h de x igual a menos 4x elevado a menos 6. Ya, como que es una función diferente. Como no nos quedó igual que la de arriba. Y aquí el dominio y el recorrido de nuevo cambian. El dominio de esta función h son todos los números que puede tocar desde el eje X hacia arriba o hacia abajo. Tengo que tocar la azul, la parte azul. Hay un punto en donde no lo toca, en el 0. Entonces digo, son todos los reales menos el 0. El recorrido de esta función h son los i que puede tocar. Puede tocar todos los i negativos. Son los reales negativos. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Ahora vamos a ver qué pasa si n es impar n es menor que 0, es negativo, y el a va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, la gráfica es algo así. Parecida a la gráfica de cuando es par, pero está en el primero y en el tercer cuadrante. Aquí también puedo analizar si es que es creciente o decreciente. En un intervalo es decreciente y en el otro también. De izquierda a derecha, decrece, de izquierda a derecha, decrece. Entonces es toda decreciente. ¿Puedo saber el dominio del recorrido igual? Dominio
Voy a dar un ejemplo igual. Este se va a llamar m de x igual a... El a tiene que ser positivo, ya, el 7. El n tiene que ser impar, 5. Y tiene que ser negativo. El dominio de esta función que se llama m. Recuerden que el dominio tiene que ver con la x. Entonces de aquí siempre voy a tocar arriba o abajo algún punto. En el 0 no toco nada. Pero paso al 0 y siempre voy a tocar. Son todos los reales menos el 0. En el recorrido son los y. Entonces, desde el eje y hacia la izquierda y hacia la derecha tengo que ir tocando. Entonces, en el 0 no toco nada. Yo sé que aquí pareciera que no toco nada, pero este en algún momento va a bajar, 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 va a bajar. Tiende a ir al eje X. Entonces aquí siempre voy a tocar. Pero en el 0 no toco ni a la derecha ni a la izquierda. Pasando el 0, sí voy a tocar, porque esto tiende a ir al 0. Y en algún momento lo voy a tocar. Entonces el recorrido, en este caso, son todos los reales menos el 0. El 0 es el único número en donde no toco ni el dominio ni el recorrido. ¿Qué más íbamos a decir de esto? Decreciente siempre. La idea es que yo vea esto y al verlo, yo diga, el A es positivo, el N es impar, el N es negativo, y yo al tiro me imagino esta curva. No importa que no sea la misma, exacta, pero sí con esta curva, al tiro yo puedo tener estas tres informaciones. Solo con imaginarme cómo es la curva al ver los datos. Ni siquiera tengo que hacer la representación. Y vamos a hacer el último, que es el caso en donde el A es negativo. Le voy a hacer de otro color, le voy a hacer rojo. Si el A es negativo, es casi similar a esto, pero cambian ahora, solamente va a aparecer lo que está en rojo, lo que está en negro no va a aparecer, pero va a estar en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante, los dibujos. Esto lo otro va a desaparecer. ¿Y qué información tengo acá? El A es negativo. El N es impar. Y el N es negativo. Va a ser así como la gráfica roja. El dominio, recuerden que el dominio es la X, desde el X hacia arriba siempre va a tocar. ¿Dónde no toca? En el 0, ni arriba ni abajo. Pasa el 0, va a tocar. Entonces el dominio, esta puede ser la función t de x menos 7 elevado a menos 5. El dominio de esta función t va a ser todos los reales menos el 0. Y el recorrido de esta función t, lo mismo. Todos los reales menos el 0. Se le recomienda hacerse un resumen con toda esta información. ¿Por qué? Profe, en eso yo ya me adelanté. Ya, muy bien. Vamos a ver la guía. O sea que ellos me dan informaciones y yo tengo que saber si es falsa o si es verdadera. Y hay que justificar la falsa. Dice, el recorrido de la función potencia, esta, que es cualquier función potencia se describe así, con A par y A menor que 0. Corresponde a todos los reales positivos y el 0. Entonces tengo que imaginarme que el n es par y el A es menor que 0. Habían dos casos donde el n es par y el A es menor que 0. ¿Sí? ¿Por qué hay dos casos? ¿Pueden opinar? ¿Por qué yo digo que hay dos casos y no solo uno?
¿Alguien tiene una idea por qué yo digo que hay dos casos? ¿Qué no se está considerando? N par y A menor que 0. Porque n puede ser positivo o negativo. Bien, Maximiliano. Entonces, primero vamos a ver cuando el n es par, pero también es positivo. Si n es par, positivo, y el A es negativo, imagínense una función cuadrática. Ese sería el caso. Y aquí toca el 0,0. Entonces, en ese caso sería verdadero. Pero hay otro caso en donde n es negativo. Si n es negativo, menor que 0, vamos a eliminar esta curva. Si ahora el n es menor que 0, es decir, es negativo, pero es par, era este caso. ¿Cierto? ¿Estamos en lo correcto o no? Entonces, dice que este n es par y el a es menor que 0. ¿Y cuál es el recorrido de esta función? Porque el recorrido es el que me pregunta. El recorrido son todos los valores que desde el i yo puedo tomar. En este caso son todos los reales negativos. O decía los reales positivos, en el otro igual era falso. En el otro caso, porque en el caso anterior, era la curva abajo. Era algo así. Y el recorrido también era lo negativo. Entonces eran falsos en los dos casos. Entonces este es falso. ¿Por qué? Es falso porque el recorrido de esta función, el recorrido de la función f son todos los reales negativos más el 0 cuando n, si n es positivo, y el recorrido, ustedes después lo hacen ordenado en su lugar, no me gusta cuando escriben en la guía, es igual a los negativos, los reales negativos, cuando el n es negativo. Y tienen que justificar. Siempre piensen en que el n puede ser positivo o negativo, no solamente piensen en que el n puede ser positivo. ¿Ya nos queda tiempo? Nos quedan, sí, algunos minutos. Entonces vamos a hacer la 2. Determina si las siguientes funciones corresponden a una función potencia, sí o no. Recuerden que para que sea potencia se tiene que ver como una función potencia, en donde el exponente sea un número conocido. Yo voy a subir esta guía, ¿ya? El exponente tiene que ser un número conocido. En el exponente, el número es desconocido. Cuando hay una x, porque no la conozco, no sé cuánto vale. Entonces, yo al tiro puedo eliminar esta porque no se ve como una función potencia. Eliminada la c. ¿Esta es función potencia? Sí. ¿Esta es función potencia? Sí. ¿Esta? Sí. ¿Esta? Sí. ¿Y esta, la b? ¿Es función potencia? Sí, No. no. Cuadrática. Ya, pero la llamamos de otra forma. ¿Es polinomial o no? Bien, polinomial.
Yo sé que esta parte sí es una función potencia que tiene un 1 adelante, esa es función potencia. Pero cuando yo le sumaba o le agregaba algo, se cambiaba de nombre. La forma no cambiaba, ¿ah? La forma es la misma, lo único que se trasladaba. Lo cambiaba de nombre a función polinomio. Función polinomio. Y acá es lo que vimos hoy día. Nosotros tenemos que ser capaces de relacionar la función, lo escrito, con su forma. Entonces aquí a ustedes le van a colocar la letra. Esta es par y esta es par. Lo más fácil son los pares. Porque los pares, los exponentes pares positivos se parecen a la función cuadrática. Y si el A es positivo, está sonriendo. Esta es la B. Y si el A es negativo, está triste. Esta de acá. Esta es la B. Cuando es el exponente par positivo. Aquí también es positivo. Este es positivo y es impar. Cuando es impar es una S. Bueno, como una serpiente. En el cual lo que importa acá es saberse los cuadrantes cuando el A es positivo o cuando el A es negativo. Cuando el A es positivo va a estar en el primero y en el tercero. Si el A es negativo, que es el que está adelante, va a estar en el segundo y en el cuarto. Así yo puedo discriminar, este es C, aquí, este es la A, acá. ¿Cómo lo hice? Yo sé que la C, cuando el A es positivo, porque aquí el A vale 1, está en el primero y en el tercer cuadro. Aquí en realidad no hay que graficarlo exactamente, sino que hacer un bosquejo de las funciones con la información que yo conozco. Si es que el exponente es par, si es que el A es positivo, si es que el A es negativo. Son fáciles estos porque el exponente es positivo. Aquí tengo 4 formas posibles. ¿Qué formas posibles tengo? Cuando el exponente es positivo, está... Chuta, me pasé. Está esa forma, que es como una cuadrática. Está esa forma, como una cuadrática. Y las que son como una serpiente. Aquí no van a haber más formas. ¿Por qué? Porque el exponente es positivo. Ahí paso por el 0, 0. A mí se me movieron, pero pasan por el 0, 0. ¿Cuándo no pasan por el 0, 0 y estas se trasladan? Cuando yo le sumo o le resto algo afuera. Pero ahí cambian de nombre. La forma de esta gráfica no va a cambiar. Solamente se va a cambiar su posición, pero cambia a función polinomial. Aquí tengo las gráficas en donde sí, efectivamente fue trasladada. Y me dan la función original. Dice que la función original es f de x igual a x elevado a 5. Entonces, esa sería la gris. Esta sería la original. Sería f de x igual a x elevado a 5. Uy, esto fue me quedó bien. ¿Entendí? Ahora, si yo esta la quiero mover hacia arriba o hacia abajo, le tengo que sumar por fuera. Este se movió hacia arriba, 8 unidades. Estaba en el 0, llegó al 8. Esta roja va a ser la función, le puedo cambiar el nombre, porque es una función distinta, solo que me sé la original, y le sumo 8, porque subió 8. A ver, ¿hay alguna que haya bajado? No. La verde bajó, pero tuvo 2 movimientos.
La azul. ¿Qué le pasó a la azul? Se movió de forma horizontal. Entonces, dentro de la X, dentro de la potencia, se le sumó, se le restó algo. En este caso se va a llamar esta función h de x, le voy a cambiar el nombre. La letra de adelante es el nombre de la función. Y dentro de este exponente, o de esta potencia, yo le tengo que, si voy hacia la derecha, le tengo que restar. Contrario a lo que uno podría pensar, le tengo que restar. ¿Cuánto le tengo que restar? 6. Si es que se movió hacia la izquierda, le tengo que sumar. La verde tuvo 2 movimientos. Hay que imaginarse que estaba aquí, donde está la gris, y se movió desde aquí, se movió 4 unidades para allá, y bajó 6 unidades. Esta función verde, la vez que con verde, le voy a llamar b de x. Yo sé que se movió dentro. Profe, ¿Qué? profe, Dígame. no quiero hacer aguafiestas, pero queda un minuto para las 11:30. Sí, yo igual tengo el reloj. Pero ahora faltan 2 minutos. Porque me interrumpió. Porque así tenemos que compensar el tiempo. Ya, ya, pero si este era el último que voy a explicar. Ya, entonces de aquí se movió 4 unidades hacia la izquierda, hay que sumarle 4. Sigue siendo elevado a 5, eso no cambia. Y acá hay que restar 6, para que baje 6 unidades. Recuerden que si está dentro del exponente, el signo es lo contrario. Si me voy hacia la izquierda, hasta el menos 4, le tengo que sumar 4. Si bajo, como está afuera, le tengo que restar. Y esa sería la función polinomial que está reflejada acá. Y aquí. Determinar el dominio y el recorrido de estas funciones. ¿Cómo lo van a hacer? Hay que imaginarse la original y que se trasladó. Yo digo, mire, la original de esa es, como es elevado a 3, es impar, así. Y le sumaron 8, así que subió 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces esta es la nueva función. Entonces, veo qué pasa con el dominio, con el recorrido de esta función, que en realidad no cambió. El recorrido siguen siendo todos los reales. ¿Cómo veo el recorrido? Desde el eje Y, yo me muevo hacia la izquierda, hacia la derecha, y siempre, si es que siempre toca un número, son todos los reales. Entonces aquí coloco recorrido de la función f, todos los reales.